Una presa se hace con un determinado fin, es decir, para un determinado uso o varios usos, y por lo tanto con unos datos de los que salen el embalse, la altura de la presa, etc. Con esos datos y los datos físicos del terreno y las características del hormigón, pues se proyecta la presa de forma que haya un equilibrio entre los esfuerzos a los que va a estar sometida la presa y la resistencia que tiene. Esta es la presa, este es el embalse. La presa tiene o puede tener un talud de aguas arriba y tiene, eso siempre, un talud de aguas abajo. Con este perfil que se dice que es triangular, porque, bueno, es triangular porque tiene un vértice. Y luego arriba tiene una cosa suplementaria para que haya un camino por encima o para lo que sea. Y con esto el agua hace un empuje que está situado más o menos a un tercio, no, exactamente un tercio de altura. Vamos a poner en rojo las fuerzas resistentes y en azul las fuerzas. Bueno, además de esto, resulta que el agua se filtra por el terreno, más o menos, procura que se filtre lo menos posible, para lo cual se suele hacer una pantalla de inyecciones, pero siempre filtra. Y en consecuencia, hay otro empuje que va de abajo para arriba y que se suma a esto. En conjunto, esto produce este empuje del agua, que es el que contiene la presa, porque si no, el agua no se retendría. Esto tiende a producir que la presa se mueva hacia aguas abajo. Y esto haría que la presa subiera hacia aguas arriba si no fuera porque el empuje siempre es mayor que esto. Pero disminuye el efecto de esto, porque entre los dos haría una resultante como esto, que tiene que estar bien situada de una determinada manera para que esté dentro de la base y por lo tanto resista. Y además de eso, también se le exige otras condiciones para que no haya tracciones, es decir, que no haya una tendencia al agrietamiento del hormigón. Bueno, esto es lo esencial. En principio, entonces, una presa se calcula de forma que sus dimensiones sean tales que los esfuerzos activos que actúan sobre ella estén equilibrados por los esfuerzos pasivos de resistencia del terreno y del conjunto de fuerzas. Por lo tanto, una presa es un equilibrio entre unas fuerzas activas y unas fuerzas pasivas. En el curso de la vida de la presa pueden ocurrir que ese equilibrio se rompa. Puede romperse de dos formas fundamentales y una tercera, que son las dos juntas. Las dos formas fundamentales es que, por ejemplo, surja que el terreno tiene menos resistencia de la que se pensaba. Entonces resulta que ese equilibrio se rompe por parte de las fuerzas pasivas, de la resistencia pasiva. Se rompe el equilibrio y hay que restablecerlo. ¿Cómo? Haciendo unas obras suplementarias, que es lo que se llama el refuerzo de la presa. El desequilibrio puede proceder del otro lado, es decir, del lado activo. Por ejemplo, cuando se piensa aumentar el embalse y por lo tanto al aumentar el embalse hay que aumentar la altura de la presa. Y al aumentar la altura de la presa ya las fuerzas no son las mismas, hay más fuerzas y por lo tanto hay que equilibrarlas. Entonces, pero siempre, tanto en recrecimientos como en refuerzos, se trata de restablecer un equilibrio que se ha roto por una parte o por la otra. Pero el problema es siempre el mismo, el problema técnico siempre el mismo. El reforzar la presa por un motivo o por otro, pero el reforzarla. ¿Cómo se refuerza la resistencia de una presa? Pues se refuerza actuando sobre los elementos existentes. En primer lugar, ahí hemos puesto ahí esas dos fuerzas que son
el peso y el empuje, que entre las dos que están así, pues se hace una diagonal y esa es la resultante. El empuje, si sube, pues hay que subir también el peso. Y entonces hay que subir el peso, ¿cómo? Pues echando más hormigón. ¿Cómo se consigue aumentar el peso? Pues de dos formas fundamentales. Una, por ejemplo, añadiendo peso en coronación, es decir, en vez de poner ahí, se sube, hay que subir de todas maneras la presa, pues lo que se suba siempre actúa como peso. Pero eso suele ser insuficiente, es decir, si tenemos esto, y ya lo voy a poner en rojo, tenemos que subir esto hasta, por ejemplo, por aquí, pues esto ya se ve que no basta. Habrá que subir algo y además siempre hay que dejar un margen aquí, pues para prever salpicaduras de las olas y una serie de cosas y alguna vez que a lo mejor una crecida supere lo previsto. En fin, siempre hay que dejar un margen. Entonces, aquí hay que poner un peso. Voy a ponerlo así provisionalmente. Pero ese peso, en general, sería así como está puesto, sería insuficiente. Insuficiente porque esto pasa a ser esto y entonces esto sube, como tiene que ser un tercio, sube y aumenta. Entonces hay que aumentar el peso mucho más. Aquí ya se ve que si subimos esto, lo que subimos de empuje es todo esto rojo y por tanto el aumento es mucho mayor que lo que es un incremento. Es decir, 5 metros más en una presa de 50 es un 10% de altura, pero de empuje pues es un 25 o es un 20 o cosas así, ¿no? Bueno, entonces esto ya no vale, será otra cosa más importante, como por ejemplo, tenemos ahí a la izquierda, ahí se ve un caso, es decir, en la presa ya concretamente del Sancho, lo que hubo que hacer es aumentar todo esto. Todo esto es un peso adicional, que esa solución de peso adicional tiene una ventaja muy grande y es que no se toca más que la coronación. Como de todas maneras la coronación hay que tocarla porque no vale, porque hay que subirla, pues se hace un tratamiento, una junta en medio, con un tratamiento, resinas, epoxi, en fin, algunas cosas que pegue, aparte de que hay que darle, como se ve aquí, una inclinación con el objeto de que haya algo que impida que el nuevo empuje que viene por aquí tumbe esto hacia abajo. O sea que se pone, digamos, una contrapendiente para evitar el deslizamiento de la bóveda. Pero tiene la ventaja de que está todo arriba, es decir, se puede hacer en seco o a lo sumo, como se hizo también en la presa del Sancho, bajando un poco el embalse, lo suficiente para dejar la parte arriba libre y que no esté estorbando y vertiendo el agua cada vez que viene una crecida, ¿no? Es decir, una presa de 50 metros se le añade 5 metros, 6 metros, como es el caso del Sancho, y se duplica, puede duplicarse. En el caso del Sancho me parece que fue, no me acuerdo porque hace muchos años y no he encontrado aquí la referencia, pero del orden del doble sería el embalse, ¿no? O sea que con una cosa un 10% se puede sacar un 30, un 40, un 50 o a lo mejor un 100% más, ¿no? La presa del Sancho tenía como motivo suministrar agua a la Empresa Nacional de Celulosas de Huelva, que tenía la fábrica en San Juan del Puerto. Y la sigue teniendo, que yo sepa, no creo que se haya cambiado. Entonces, la Empresa Nacional de Celulosa nos planteó el problema de que le diéramos agua, así, no sabía de dónde ni cómo, nos dijo, vamos a hacer la fábrica en San Juan del Puerto, o la estamos haciendo ya, no me acuerdo en qué momento fue, probablemente cuando ya estaban empezando a hacer la fábrica. Y entonces hicimos una labor de prospección y estuvimos estudiando primero el río Corumbel, el que ya después pusieron una presa más o menos en el sitio, supongo que nosotros habíamos estudiado. El río Corumbel estaba bien de situación, a la distancia aceptable de San Juan, y tenía agua suficiente, pero solo para una primera fase de lo que necesitaba la Empresa Nacional de Celulosas.
La empresa nacional de celulosa necesitaba ya nada más abrir un caudal de medio metro cúbico por segundo asegurado durante todo el año e interanualmente, claro, lo cual ya tenía eso en la fase final. Pero en la fase inicial le bastaba medio metro cúbico por segundo. Entonces nosotros primero buscamos para la fase inicial. El Columbel lo cumplía. Pero claro, queríamos también tener un poco asegurada la segunda fase, porque tenía que ser así. Estuvimos estudiando también otros ríos. El Columbel es afluente del Tinto por la margen izquierda y ya bastante abajo. Y estudiamos también la ribera del Valverde, que es afluente también del Tinto, pero por la margen derecha y además ya más aguas arriba. Y ambas nos resolvían la primera parte. Bueno, se podía haber hecho el Columbel, primera fase, y a lo mejor el Valverde para la segunda. Pero bueno, en eso, pues estuvimos viendo el río que se llamaba Ribera de la Meca. Y yo creo que se llamaba Ribera de la Meca, es mi opinión, nadie me lo ha dicho, pero supongo es porque Ribera de Meca fluye de occidente a oriente, es decir, fluye hacia la Meca. Y yo me supongo que eso procedería pues, de la Edad Media o del Renacimiento al principio, con una reminiscencia de tiempo árabe. En fin, eso es que era la Ribera de la Meca. Bueno, y entonces empezamos a fijarnos en ella y realmente la Ribera de la Meca tenía una cuenca mucho más amplia que las otras dos y por tanto podía parecer en principio prometedora. Lo malo es que no teníamos prácticamente datos pluviométricos, es decir, en aquella época, estoy hablando del principio de los 60, el año 60, 61, para que eso se hubiera terminado, el 63 me parece que era, o por ahí, pues teníamos que trabajar así, no se podía trabajar de otra manera. Hombre, que no se puede hacer una presa sin tener pluviómetros. Bueno, pues no se puede hacer, pero hay que hacerla. Y no había más cáscaras, ¿eh? O se tomaba una determinación o no se tomaba, pero no había intermedios, ¿no? Bueno, pues así hubo que hacer. No sé si había me parece que había uno muy arriba de la cuenca y por tanto no tan significativo, ¿no? Creo que no llegó a haber dos, no me acuerdo, pero en fin, era escasísimo. Y además no solamente el número, sino que el 1 o el 2 o los que hubiera, que eran muy pocos, y creo que no llegaban a los 2, me parece. Es que encima, pues eran datos incompletos. Completamente, no sé si había solamente 2 años o 3 de observación, y además con baches, en fin. Si se pone a un ingeniero una cosa para todavía más difícil, pues esa era la presa del Sancho. Bueno, el hecho es que sacamos la consecuencia que para la primera fase parecía que estaba asegurada la cosa. No se sabía bien si era segunda. Y se hizo un proyecto de una presa. El proyecto de una presa, bueno, pues era el mismo que se ve ahí más o menos, solo que sin nada arriba, vamos. Es el triangular que he puesto antes, corriente, una presa de 45 metros. Parecía que la cimentación, las guarahuacas, pizarras y areniscas era suficiente para la presa. Y se hizo el proyecto. No sé en qué fase, pero me parece que ya en la fase de proyecto, o por lo menos en un anteproyecto muy avanzado, cuando ya estaba tomada la decisión prácticamente, mi mujer tiene familia en Huelva, pues, familia materna, y ahí tenía concretamente entonces un tío que un día que estaba yo en su casa, porque había ido a ver la presa del sitio, vamos, la cerrada del Sancho, para ver una serie de datos y eso, me dice, ayer he estado en el casino por la noche y he visto a don fulano, me dijo que es un ingeniero en montes retirado, muy prestigioso, conoce muy bien la provincia, y me ha dicho lo siguiente: me temo que tu sobrino, que era yo, se va a columpiar con la presa del Sancho, porque ese río no tiene agua. En efecto, cualquiera que fuera ahí, el río normalmente estaba seco, sin una gota de agua. Eso era lo normal, la mayor parte del año.
Bueno, y yo le dije, bueno, mira, no sé, es posible que tengas razón, tiene mucha experiencia en esa, pero vamos, lo que sí te puedo asegurar es que lo hemos estudiado escrupulosamente y tomándonos todos los márgenes posibles porque no había más remedio que tomarlos. Efectivamente. Bueno, tan fue así. Estamos hablando del año 63, me parece que fue, cuando se inauguró la presa. Me parece que fue el 63. Y si no, el 64 o el 62. Por ahí. Y bueno, se empezó a poner en explotación y funcionó perfectamente y se vio. Ya se vio porque era muy sencillo. Ya no eran pluviómetros ni eran nada, ¿no? Se ve el agua que entra porque naturalmente teníamos aforos de entrada y de salida porque se suministraba a celulosa y los niveles de embalse y por lo tanto de eso se saca perfectamente lo que había entrado y la diferencia, en fin, teníamos todos los datos. Datos que además durante 3 o 4 años de explotación pues nos confirmaron ya con 4 o 5 años de explotación se tiene en España normalmente un ciclo no absoluto, pero sí bastante suficiente, porque es muy frecuente un ciclo de 5 años, que es la mitad del ciclo lunar, poco más o menos, ¿no? El ciclo solar, perdón, y que suele haber 1 o 2 años secos, incluso bastante secos, un año abundante y otros 2 años más o menos normales o inclinados hacia un lado o hacia otro. De verdad que esos 5 años de observación nos permitieron sacar que se podía subir hasta 1 metro cúbico por segundo. Es decir, no solamente no me columpié, sino que me columpié a gusto, ¿no? Vamos, que no me caí del columpio. Bueno, y más que yo, Zapico, que era el que lo había dicho, pero naturalmente yo era el responsable supremo, puesto que era su jefe. Bueno, entonces se decidió, por parte de Celulosa, hacer un recrecimiento que entonces se pensó de 5 metros, porque era suficiente para tener ya la regulación que era necesaria. Pero, no me acuerdo qué circunstancia, pero el hecho es que hicimos un nuevo estudio de la cimentación. Y ahí fue Clemente Sáez Ridruejo, claro, el hijo, que trabajaba conmigo también, formaba parte del equipo, pero que teníamos una cosa especial por su experiencia, además por lo que le había enseñado su padre, que no era poco. Y fue ahí, y nos vino con muy malas noticias. Nos vimos con unas malas noticias, y es que como está pintado aquí, aquí había en el cimiento un anticlinal, que es esto, es decir, unos estratos con esta forma, en varias cosas, claro, pero concretamente la parte más superficial era esto, que era un anticlinal justo debajo de la presa, en la que estaba bien, y un sinclinal bastante largo, porque eran desde aquí a aquí unos 40 metros, de lo cual la presa ocupaba pues algo más de la mitad, porque esta presa llegaba hasta por aquí. Bien, entonces eso nos hizo pensar que, claro, la cosa estaba distinta, porque este sinclinal, además, resulta que era un material que no era muy de fiar, porque eran unas pizarras, unas graubacas que tienen una estratificación y tienen, por tanto, unas juntas, que no es una cosa entera, como puede ser otra roca o como una cuarcita buena o algo así, ¿no? Y entonces se hizo unos tanteos y se vio que no estaba asegurada la estabilidad de la presa, sobre todo al deslizamiento. Es decir, que la presa no tenía fuerzas resistentes de rozamiento para impedir que se fuera patinando hacia aguas abajo. Volvemos al patinazo. Este sí que hubiera sido un buen patinazo. Pues se tanteó y se vio que no. Entonces se planteó el problema. Planteó el problema, nos asustamos porque además ya estaba empezando la obra, a punto de empezar, y claro, estaba contratada, por lo pronto estaba contratada, estaba con los preparativos. Esto ya era el principio del verano, y además la gente empezaba a marcharse de vacaciones, y yo empecé a buscar
gente celulosa, y la gente que había de celulosa pues no eran los súper responsables los que tenían que tomar una decisión de este tipo, porque se preveía que la obra de refuerzo iba a ser mucho mayor. Y entonces pinté una cosa parecida a esa. Es decir, pinté un talón que tenía que tener como cosa un cierto peso y unas ciertas dimensiones, con un escalonamiento, como está puesto aquí, en vez de esto, como no era una obra menos importante, en vez de poner esto aquí para no tener que hundirse tanto, pues simplemente un escalonamiento con un talud, con una contrapendiente, para hacer un esfuerzo de contención. Bueno, aprovecho para decir una cosa que no he dicho. No es frecuente. Los recrecimientos son una cosa extraordinaria, no digo que sea rarísima, no, son muy escasos los que hay en España. Auguro que los recrecimientos serán en lo sucesivo, no digo una cosa frecuente, pero menos infrecuente, por dos razones. Una, porque las necesidades irán aumentando y los embalses actuales serán insuficientes. Y como llegará un momento en que prácticamente todos los embalses factibles estarán hechos, o prácticamente así, la única manera de encontrar más regulación es subir los actuales, produciendo un recrecimiento. Por otra parte, la tecnología, mucho más rápidamente que la funcionalidad, llevará a que se podrán hacer cosas mucho más baratas y más eficaces que las que antes se podían hacer. Entonces, las dos cosas juntas, el que se exige más y el que se puede hacer más, harán que eso se haga más.